alcalde, subsecretario general de nuestra FENUTSA, asimismo miembro colegiado de nuestra gloriosa CITE. Se encuentra también con nosotros el compañero César Pasalacqua Pereira, secretario de capacitación de nuestra gloriosa CITE. Por favor, vamos a ir saludándolo con las palmas correspondientes. Asimismo, la presencia del compañero combativo Juan Contreras, representante de los cesantes y jubilados del CITE, que se escucha también con nosotros. Un saludo para ellos. Saludar a todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional que se encuentran acompañándonos el día de hoy, como es el caso del compañero César Terrero, secretario nacional de Defensa, compañero Raúl Palomares, la compañera Mirta Chan, a cada uno de los secretarios generales de los sindicatos bases de la región Lima Metropolitana y cada uno de los representantes de las distintas bases del país que se encuentran aquí con nosotros en este magno evento. Nos han informado y confirmado ya la presencia en los próximos minutos ya de los funcionarios de Servir, así como también la presencia de los señores miembros de Servir. Se encuentran aquí con nosotros. Vamos a recibirlos con los aplausos correspondientes, agradecerles por su presencia. En breves instantes estaremos anunciando los nombres correspondientemente. Hay que repartirse este y que voy a recoger Bien, se encuentra ya el señor Vicente Gómez Apac, el doctor Marco Rivera Oanto, quienes representan a Servir. Vamos a recibirlo también con los aplausos el día de hoy. Gracias por estar presente en este foro tan importante organizado por nuestra gloriosa FENUTSA. Bien, vamos a iniciar la jornada del día de hoy, invitando en primer lugar al compañero César Pasalacqua Pereira, secretario de capacitación de nuestra gloriosa CITE. Él va a abordar la situación actual de los trabajadores administrativos nombrados y contratados a nivel nacional frente a las reformas del Estado desde la perspectiva de los trabajadores, desde la perspectiva de nuestros gremios. Vamos a recibir con fuertes aplausos al compañero César Pasalacqua Pereira. Buenos días con todos. Señores de Servir, compañero Osorio, dirigente nacional de la CITE y de FENUTSA, compañeros dirigentes de FENUTSA, compañeros de la base de Cayetano Heredia, compañeros todos. En primer lugar, reciban el saludo del compañero Winston Guamán, secretario general colegiado de la CITE, que se encuentra en este momento en otra comisión al interior del país. Está con nosotros el compañero Juan Contreras, también dirigente nacional. Vamos en primer lugar, a felicitarlos por la realización de este evento y señalar que dentro de poco estaremos convocando a los secretarios de capacitación porque queremos conformar un gran sistema nacional de capacitación a lo largo y ancho del país. Esto es algo fundamental porque la lucha de los trabajadores no es solamente por un mejor estándar material, sino porque nuestras mentes estén mejor preparadas para alcanzar una vida plena, una vida feliz. Ahora bien, para podernos enmarcar, debemos primero, en relación al gran tema de la reforma del Estado, tratar de tener un poquitín de claridad en relación al tema de qué es realmente el Estado. Como ustedes saben,
el trabajador público abona por seguridad social un 13% más un 9%. En paralelo también tenemos el impuesto a la renta, lo del 15%. Si ustedes hacen una sumatoria, tenemos un promedio del 37% que se aporta al Estado. Es decir, casi la tercera parte de lo que percibimos. Dicho de otro modo, es como si 4 meses al año estuviésemos laborando solo para tributar al Estado. Lógicamente, quienes podrían forzar y tratar de señalar que la seguridad social no va por allí, pero este es un tema de concepto. En realidad, nosotros somos parte constitutiva del Estado. Y hasta desde otro ángulo podríamos decir que un bebé, que cuando se le compra un pañal, ya se está pagando el impuesto general a las ventas, también es un aportante al Estado. El Estado, desde este ángulo, somos la totalidad de la población. Pero es una totalidad organizada a nivel de Estado, porque una cosa es ser nación y otra cosa es ser Estado. Organizados, tenemos estructura, tenemos poderes, tenemos fuerzas coercitivas, tenemos aparatos jurídicos como el legislativo, el judicial y otros. Es decir, somos una nación organizada, ordenada. ¿Y cuál es la parte más organizada de todas? Indudablemente que somos los trabajadores públicos. Hasta estamos controlados por el Estado a nivel de jornada laboral. Y podemos ser sancionados, destituidos, cesados, concluir los contratos. Es decir, la parte más ordenada del Estado es el conjunto de los trabajadores. Desde este ángulo podríamos decir que sí se estaría dando una reforma del Estado con la ley 30057, pero no es una reforma del Estado en aspectos sustantivos como son los servicios públicos. ¿Cuál es la política que se sigue a nivel de salud? A nivel de salud también, porque funcionalmente está vinculado. ¿No hay acaso una privatización? ¿No hay acaso una política de privilegios? Y este no es un tema solo de este gobierno, no. Estamos hablando del Estado. El Estado puede ser administrado en una época, como lo fue por Fujimori, Toledo, Alan García, ahora Ollanta. El Estado va más allá de aquello que son sus conductores temporales. Es como un sindicato. No se puede caracterizar a un sindicato por el dirigente que lo dirige. El sindicato va más allá. El Estado, pues, nos tiene a nosotros dentro de él y somos una parte debidamente ordenada sobre la cual se quiere aplicar una reforma. Y por lo tanto nos corresponde tener una posición clara. ¿Y cuál debería ser esa posición? ¿Debería suceder que el trabajador debe escuchar y acatar? ¿Es esa la estructura democrática que debe tener una sociedad? Es decir, es como un esclavismo, donde otros nos pisotean, nos someten, y nosotros solamente con tal que tengamos un poquito de comida, seguimos subsistiendo. Indudablemente que no. Usted, como sindicalistas, saben que lo fundamental es tener una vida digna, que la clave no es ni siquiera poder tener un plato de comida, porque para comer, dormir, tener hijos, cualquier animalito lo puede hacer.
Todo animal tiene 4 principios de vida: defenderse, alimentarse, procrear, descansar. El ser humano no viene para esos simples propósitos. El ser humano viene para estar pregando por ideales. Por algo nuestra postura es erguida. Somos bípedos, estamos en 2 pies. El animal, el cuadrúpedo, está en 4 pies, muy vinculado y atado a la tierra. El ser humano como que mira al cielo, busca que trascender, algunos teniendo principios espirituales y otros teniendo ideales sociales. De eso se trata. Y no se puede trascender si es que uno se somete. Uno viene para ser digno. Ser digno significa que una democracia viene de demos, pueblo, kratos, poder, poder del pueblo. Un presidente de la república es electo por el pueblo, es mandatado por el pueblo. Sin embargo, finalmente se convierte en el mandatario, y él y una cúpula comienzan a determinar qué debe hacer el pueblo. Esto es algo pero absolutamente inadmisible. Tan inadmisible que a nivel mundial tenemos el convenio 154 de la OIT. Es decir, tenemos derechos humanos. El derecho humano es un derecho consagrado para la especie humana. Y hay derechos consagrados a nivel mundial. Hay una infinidad. El convenio 144 exige que hayan consultas tripartitas. Y el convenio 151 de la OIT señala que las organizaciones sindicales deben ser debidamente consultadas. Incluso la Constitución política señala que las remuneraciones mínimas se definen con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores. No faltará por allí algún leguleyo que diga que eso es para la actividad privada. Absolutamente falso. El principio jurídico dice que cuando una norma legal no hace distingos, nadie tiene derecho a hacerlo. La Constitución política no hace distingos y señala de manera fehaciente que las remuneraciones mínimas de los trabajadores se definen en consulta con las organizaciones laborales. Y ustedes deben saber cuál es la URP, cuál es la remuneración básica, cuál es la remuneración principal. Absolutamente irrisorias, centavos, unos cuantos soles. ¿En qué momento ha procedido un Alan García, un Toledo, un Fujimori, un Belaunde, un Ollanta? ¿En qué momento han consultado a las organizaciones representativas? En ninguno. Y nos tienen congelados para sacar de repente CTS que puede llegar a 400 soles o algo por el estilo. Mientras que en la actividad privada es fácil salir con 40.000 soles como CTS. Alguien dirá que la 30057 lo cambia, pero ya veremos, ya veremos. Entonces, lo que estamos remarcando es que por principio de dignidad, el trabajador no puede permitir que haya una sociedad vertical en la que unos deciden y otros acatan, por principio. Pero a la par hay normas internacionales y hay normas nacionales que exigen que haya una relación bilateral, una relación horizontal. Por eso existe la negociación colectiva a nivel mundial, para que los trabajadores en pie de igualdad, en forma paritaria, puedan negociar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones remunerativas. Eso es porque los trabajadores no podemos tener alma de esclavos.
De eso se trata. Y si en el Perú alguien decide solo, ¿le llamaríamos a eso democracia o le llamaríamos autocracia? Alguien dirá, oiga, pero eso lo aprobó el Parlamento. ¿Cuál Parlamento? Un conjunto de parlamentarios de escaso nivel que cuando se conversa con ellos decían, no, nosotros no decidimos, hay una directiva del partido. A esas personas se les puede llamar parlamentarios, padres de la patria, que según la Constitución el Parlamento es el primer poder del Estado, por encima del Poder Ejecutivo. Es decir, estamos hablando de una autocracia. No queremos incomodar a nadie, simplemente que estamos haciendo uso de la libertad de pensamiento y de expresión. El hecho, pues, es de que la organización sindical nace y existe para ser una organización rebelde. ¿Qué nos hemos encontrado con la 30057 que ha merecido durante todo el año pasado infinidad de marchas, movilizaciones, paralizaciones? Mucho antes de que se promulgara en el mes de julio, mucho antes, donde los estatales reclamamos diálogo. Lo primero que hacíamos era reclamar diálogo, algo muy elemental, muy elemental. Ese diálogo nunca se dio de manera plena. Es verdad que con el presidente de Servir sí hemos tenido una serie de diálogos, pero el presidente de Servir no es el gobierno. Quien aprueba la ley es el gobierno. Servir se encargará de implementarlo, pero el gran tema acá era la voluntad del gobierno. Ahora, ¿alguien creerá de que realmente será autocracia en el sentido típico, por ejemplo, del zarismo? O sea, hay un zar. En verdad no es así. Ollanta Humala se ha sometido a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Ollanta Humala ya es parte de un poder mundial, y ese poder mundial tiene sus empleados. Ustedes deben saber que existe el Club Bilderberg, se reúnen allí aquellos que tienen capitales o fondos que exceden los 30.000, 40.000, 50.000 millones de dólares, y ellos deciden quién dirige el FMI, quién dirige el Banco Mundial, quién debe ir a la ONU, qué presidentes hay que confirmar, a qué presidente de tales y cuales países hay que bajárselos, etcétera, ¿no? Y para eso se tiene instrumentos como la CIA, etcétera, etcétera. Ahora bien, entonces, estamos ante una ley que responde a un modelo internacional, donde la idea central es que la mano de obra sea barata, porque si la mano de obra no es barata, esto es como un mal ejemplo para la sociedad y suben los costos en general. Alguien dirá, oiga, pero aquí no somos empresa. Sí, pues, pero la mano de obra barata tiene que ver con el ejército de desocupados que hay a nivel nacional y a nivel mundial. Y a mayor ejército de desocupados, entonces la mano de obra que se ofrece, al haber menor demanda, entonces esa mano de obra se empobrece. De eso se trata. Y por eso que está congelada la remuneración básica. Por eso la remuneración principal es paupérrima. La llamada remuneración personal es un chiste. La llamada compensación por tiempo de servicios es otra broma. Nada tiene que ver con lo que dice la Carta Magna. La Carta Magna dice que todo trabajador tiene derecho a una remuneración justa, que le permita alcanzar el bienestar material y espiritual del trabajador y de su familia. ¿De qué remuneración justa podemos hablar? De 750 soles, 1000 soles, 1200 soles, jueguitos como el CAFAE, bolsas que no tienen carácter pensionable,
finalmente una pensión que puede estar por los 800 soles, no decimos diarios, sino mensuales. Imagínense, ¿se está cumpliendo con los mandatos de la Carta Magna? Indudablemente que no. La Carta Magna también establece que la contratación, es decir, aquello que se establece como contrato entre un ente y otro ente, ni siquiera se puede modificar por ley. Pero claro, algunos lo interpretan que eso solamente vale para el empresariado. Pero los contratos colectivos que firman los trabajadores, que se llama pacto colectivo, acta de trato directo, negociación colectiva, sí puede ser vulnerado. La Constitución política consagra el derecho a la negociación colectiva. La Ley 30057 es profundamente violatoria de infinidad de derechos constitucionales y de derechos humanos consagrados internacionalmente. Han habido ya más de 100 observaciones que ha hecho la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a esta ley cuando todavía estaba bajo la forma de proyecto. Y todas esas observaciones se mantienen en pie. Todas. La Ley 30057, por ejemplo, no va de la mano con lo que consagra la Constitución, que es que la ley debe dar protección contra el despido arbitrario. No dice protección ante el despido arbitrario para que valga una indemnización, por ejemplo. No, dice contra el despido arbitrario. Más aún, la Constitución dice que el trabajo es un deber y un derecho. Un derecho. O sea que el Estado debe cumplir su rol tuitivo y lograr que todo aquel que está en una edad apropiada, es decir, que no sea niño para empezar, debe de garantizársele un puesto de trabajo. Sin embargo, la Ley 30057 señala que aquel que es evaluado durante 2 años consecutivos de manera desfavorable debe ser despedido. Alguien dirá, oye, pero es que es ineficiente, etcétera, etcétera, etcétera. La ley ya tiene normas que prevé cuando el trabajador es negligente, cuando tiene mala voluntad, cuando delinque. Ya la ley lo prevé. Pero si alguien está en un puesto inadecuado, que ese es el kit, entonces debe dársele un puesto adecuado. Así de simple. Se le puede transferir, se le puede permutar, se le puede reasignar, se le puede reubicar. El Estado tiene la obligación de garantizarle un puesto de trabajo. Ojo que no estamos diciendo garantizarle un puesto de trabajo a aquel que comete un delito, no. Aquel que comete una falta grave, tampoco. Pero una evaluación, nadie en esencia es incapaz. Ojo, podemos no ser idóneos para un puesto de trabajo. Lo lógico es que se le descubra a cada quien su talento y se le ubique en su puesto de trabajo. Todos somos buenos para algo. Todos. Ahora, si alguien no quiere, ese es otro tema. Eso sí es una causal justa para que uno deje el puesto de trabajo. Lo mismo sucede cuando la Ley 30057 señala también la causal de supresión de puestos, que no es atribuible a la capacidad del trabajador. Simplemente este puesto ya no lo necesitamos, por razones tecnológicas, estructurales, lo que sea. Pero eso ya te fue empleado como cuento en la década del 90. Y hubieron miles que fueron despedidos bajo la causal llamada de excedencia, la ley 26.093. Y en paralelo contrataron otros miles para reemplazar a aquellos que habían votado.
¿Se suprimieron realmente los puestos de trabajo? Indudablemente que no. Eso normalmente se emplea con propósitos políticos. Ojalá tuviéramos un gobierno probo, un gobierno que realmente se quiera basar en la meritocracia y de esa manera hacer ajustes en lo que toca la temática de personal. Otra causal que se ha incluido es la extinción de entidades. Volvemos al mismo punto. La Constitución consagra el derecho al trabajo. Lejos pues de legislar tratando de que el Estado asuma su rol de crear puestos de trabajo, lo que está haciendo es seguir el dictado internacional, que el ejército laboral de desocupados crezca, que la mano de obra se empobrezca, etc. Otro punto entre una infinidad es el tema de la compensación. Ustedes saben que a nivel mundial se puede usar la palabra que con una remuneración se compensa, se retribuye la labor que uno ejecuta. En tal caso, la palabra compensación viene como una conjugación de un verbo, de compensar. Pero cuando hablamos ya de una remuneración en sí mismo, estamos hablando de un sustantivo, estamos hablando de un concepto internacional que tiene que ver con montos que permitan la vida digna y sobre todo de conceptos que son categorías consagradas en la Constitución. ¿Por qué dejar de lado una categoría? Una categoría es una palabra, un concepto especial que constituye como un pilar dentro de una ciencia. ¿Por qué dejar de lado esta categoría jurídica que está en la Constitución? ¿Será porque la Constitución dice que la remuneración debe ser justa? ¿Será porque la Constitución dice que la remuneración debe ser concertada y está sujeta a negociación? Se le ha sustituido por el término compensación, que puede ser económica y no económica, es decir, a la persona se le puede dar algo que no es económico, que no le permite a uno libremente decidir cómo lo gasta y en qué lo gasta y dónde lo gasta. O tiene que gastarlo en algunas empresas de capital chileno que manejan los supermercados. Esos valecitos que algunas entidades dan, lo dan amarrado, atado a estas multinacionales. ¿De qué se trata, pues? Es como la nueva norma que se acaba de dar para que los independientes tengan necesariamente que pagarle o a una entidad pública o pagarle a una AFP privada. A una. Caramba, qué tales maneras de gobernar. Que me disculpen los presentes, ¿no? Pero todos sabemos cómo se manejan las licitaciones públicas por la mayoría de los funcionarios corruptos. Y sabemos perfectamente de qué calaña son no solamente muchos parlamentarios, sino hasta ministros. Entonces, sabemos de que todas estas políticas que se dan están absolutamente en contra de los intereses del pueblo. Pues bien, vayamos a dos puntos finales. La negociación colectiva. ¿Qué sentido tiene que alguien, por ejemplo, entre a un restaurante, nos invitan a almorzar y nos den una silla y un vaso de agua? Pero resulta que nos invitaron a almorzar. ¿Qué sentido tiene una negociación colectiva que no pueda tratar lo esencial, que es la parte económica? ¿Qué sentido tiene? ¿Solo para arreglar algunas condiciones de trabajo? ¿Acaso para eso ya no se ha creado el Comité de Seguridad y Salud, que debe velar por todo aquello que tiene que ver con la vida, con la seguridad, etcétera? Pues bien, lo que hace la 30057 es querer ponerle 1000 candados para que ni siquiera con arbitraje puedan haber incrementos económicos. Imagínense.
Eso es algo realmente abominable. La OIT, por supuesto, que lo ha observado. El convenio 151, el convenio 154 de la OIT. Alguien dirá que el 154 no está ratificado. Sin embargo, en la OIT se ha aprobado los llamados derechos fundamentales, que tienen un carácter constitucional, y todo Estado se encuentra obligado. Y tiene cuatro pilares esos derechos constitucionales. Uno de ellos está en relación al diálogo y a la negociación colectiva. Existen por eso los convenios 87 y 98 de la OIT relacionados con la libertad sindical. ¿Qué es fundamental entonces? De que una negociación colectiva debe ser un trato bilateral que permita que se obtengan mejoras de carácter económico. La Constitución política consagra el derecho a la negociación colectiva. Claro está, nuevamente podría surgir por ahí alguien que trate de manejar, entre comillas, la norma y decir esto no es para el sector privado. Falso. No hay ningún artículo en la Constitución política, ni ninguna frase que señale que tal o cual norma, para unos sí, para otros no. Es como que alguien sale, tiene una empleada en la casa, uno dice, bueno, a las 7 le dan la cena, y cuando uno regresa, se le dio la cena a los hijos varones y a las hijas mujeres no. ¿En base a qué puede hacer distingo la empleada? El principio universal jurídico dice que nadie puede hacer distingo cuando la misma norma, el mismo mandato no lo hace al interior. Y el mandato constitucional consagra el derecho a la negociación colectiva. No dice para estos señores sí y para estos señores no. No dice para este concepto sí y para este concepto no. Lo consagra de una manera plena y total. Esto es fundamental. Lo consagra. Y por añadidura, la OIT ya observó el proyecto. Más aún, el Tribunal Constitucional, con los anteriores miembros, sacaron finalmente 2 pronunciamientos. 2. En uno de ellos, 3 magistrados decían que era inconstitucional la restricción a la negociación colectiva. Y en el otro, alguien dirá, no, en el otro no se dijo nada. Falso. En el otro se le dio un plazo al Congreso para que modificara ese derecho a la negociación colectiva y para que buscara una fórmula que hiciera viable la consulta al sector sindical respecto a los incrementos remunerativos. En conclusión, en este Tribunal Constitucional ya teníamos un consenso también en contra de la norma, pero hubo finalmente una formulita que permitiera 3 por aquí y 3 por allá. ¿Qué estrategia tiene la CITE? Actualmente tenemos una queja ante la OIT, presentada en conjunto con la CGTP. Esta queja, que obviamente ya sabemos cuál va a ser su pronunciamiento, porque ya la OIT tuvo un pronunciamiento. Esta queja debe salir favorable. Y ya se están agregando, para ser puntuales, observaciones adicionales que están en relación al reglamento de la ley Servir. Porque el reglamento de la ley Servir ha hecho cosas, pero de Ripley. Por reglamento han agregado, por ejemplo, una nueva causal para despido. Han agregado la causal de que si alguien no va a la evaluación, también puede ser cesado. Ojo, la ley no contemplaba eso. La ley lo que contemplaba era si es que el trabajador salía 2 años consecutivos desaprobado. Ahora el reglamento le ha agregado que si no va, también. Es decir,
Si alguien se enfermó o viajó porque un familiar falleció, igualito, desaprobado, causal de despido. Y se ha cometido otra aberración: derogar un decreto, por ejemplo, que tiene rango de ley. Ha sido consagrado en 2 leyes, que es el Decreto Supremo 070, que consagraba el derecho a la negociación colectiva para los gobiernos locales. Bueno, esto entre mil cosas, porque se está vulnerando también la autonomía de una serie de entidades, como universidades, gobiernos locales, etc. Y además, como ustedes saben, al pretender modificarse normas que tienen carácter orgánico, requería el Parlamento tener una mayoría absoluta, y no la tuvo. Fueron 57 parlamentarios los que lo aprobaron, de un total de 130. Hay pues infinidad de observaciones. Todo lo dicho nada tiene que ver con quienes como funcionarios tienen que aplicar las normas tal cual se han dictado. Nuestro conflicto es con el Estado y con los representantes del Estado. Sí queremos acotar, porque debemos ser muy claros, que con el señor Cortés han habido muchos diálogos, digamos, de gran entendimiento. Pero ese no es el tema es el Estado. Entonces, concluyendo, la CITE tiene una queja que el Comité de Libertad Sindical lo va a ver en el mes de octubre. En el mes de octubre. Al 1 de septiembre máximo, tenemos que hacerle llegar, no hablo ahora del comité, sino hablo de la memoria que el gobierno está elaborando respecto al cumplimiento del convenio 151, el convenio 144, el convenio 100, el convenio 111 de la OIT. Sobre todo ello venimos trabajando algunos documentos. La CITE con UNACE y con el apoyo de la UIS, que es un ente internacional, y un centro internacional que también están cooperando. Desde otro ángulo, también queremos que el pronunciamiento de la OIT va a ser una palanca fundamental para el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y finalmente, otra tarea legal es lo que estamos ya iniciando ante el Tratado de Libre Comercio. Los puntos de contacto en el Perú y en Estados Unidos han recibido ya los documentos primeros, porque el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos tiene un capítulo, el 17. Ese capítulo 17 señala que ninguno de los países pueden vulnerar convenios laborales que permiten un estatus adecuado al trabajador. También se está haciendo uso de este instrumento. Finalmente, indicar que el 26 de agosto va a haber un foro de capacitación, donde la CITE con FENUCSA, con FETRAMUN, con FENTUR, con SUTEP, estamos promoviéndolo al lado de UNAS. Muchas gracias. Compañeros, vamos a brindarle fuerte los aplausos a nuestro compañero César Pascalao, porque realmente ha sido una experiencia magistral el día de hoy. Mientras están ustedes en este momento haciendo sus interrogantes, voy a correr traslado al compañero Juan Contreras para que añada algo más con relación a este tema que sin duda es importante para cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Compañero Juan Contreras. Compañeros dirigentes de FENUCSA, compañero César, dirigente de la CITE, señores representantes del Tribunal Administrativo Servir, compañeras, compañeros dirigentes
de diferentes bases de FENUCSA. Queremos también aunarnos a esta jornada de capacitación, de información, de actualización de lo que está haciendo el gobierno. Quisiéramos complementar algunas informaciones que es necesario tener en cuenta. El gobierno, desde hace un buen tiempo, sobre todo en el último año, está profundizando la reforma del Estado. Empezó con la reforma magisterial, la ley 29.944, que quita, anula muchísimos derechos de carácter económico, social de los maestros. Y lo más insultante e indignante, que los maestros que de acuerdo a la estructura, de acuerdo a las categorías, según su tiempo de servicio, según su capacitación, estaban en un nivel, por decir, el octavo o el séptimo nivel, o quinto nivel, se le bajó a la segunda o primera escala, como le llaman ahora los niveles. Ustedes han visto en los periódicos, se va a hacer una evaluación en septiembre para que el maestro tenga la oportunidad de recuperar la escala que se le disminuyó. Eso se dice en los periódicos, pero ¿cuál es la realidad? Ese concurso tiene una serie de requisitos y limitaciones. Por ejemplo, profesores que tienen 25, 30 años en servicios no pueden aspirar en el concurso a subir a la escala que le corresponde de acuerdo al tiempo de servicio. Si no, se le pone como condición la antigüedad del título. Y en el Perú, es bueno que se sepa, compañeras y compañeros, el Estado no llega a todo el territorio nacional. Y hay lugares en que la población, el pueblo, necesitando educar a sus hijos, acude y acudía antes con mayor fuerza a encargarle al poblador letrado, preparado para que asuma la labor de maestros. Es decir, surgía lo que se llaman los profesores sin título pedagógico. Pero estos profesores sin título pedagógico con el tiempo lo adquieren. Estos profesores, por ejemplo, tiempo de servicio tienen 35, pero su título es menor en el tiempo de servicio, le impiden concursar para subir escala. Doy un ejemplo de cómo restringen. También, otro requisito para poder postular la asunción de escala es la limitación de cupos. Existen 200.000 maestros que no están en la escala que le corresponde de acuerdo a su tiempo de servicio y a su capacitación académica. Sin embargo, hay solamente 40.000 plazas, cupos, para poder cubrirlo. 160.000 se van a quedar fuera de lo que les corresponde en su nivel. Estoy dando unos ejemplos de cómo se restringe. Lo que afuera dice es bondadoso este sistema de asumir escala, en la práctica no lo es. Bueno, también se ha hecho, compañeros y compañeros, la reforma universitaria con una nueva ley, la reforma de las AFP, se está implementando la reforma de salud. Todas las reformas para favorecer al capital privado y agredir los derechos de los trabajadores. Eso no es aceptable. Yo quiero culminar mi intervención por el tiempo, informar también que últimamente el gobierno ha dado unos paquetes y se está preparando otros paquetes de carácter económico y también de carácter legal. Se ha dado, por ejemplo, durante el Campeonato Mundial de Fútbol, algunas medidas que van en contra de la protección del ambiente, en contra de la seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, se le va a exculpar, se le va a disminuir
las multas a los empresarios que tienen responsabilidad en accidentes de los trabajadores. Si antes se les contaba el 100%, ahora se les va a contar solamente el 35% durante 3 años. Y sobre el medio ambiente que es agredido por las empresas mineras, quien va a calificar si es conveniente o no la explotación de un recurso mineral o hidrocarburos, quien le va a dar ese permiso va a ser la presidencia del Consejo de Ministros, ya no el Ministerio del Ambiente. Se está preparando, por informaciones extraoficiales, otro segundo paquetazo, y ojalá que esto no se aplique, y eso depende de nosotros, los compañeros trabajadores. Se está pensando, por ejemplo, disminuir la compensación por tiempo de servicio en el sector privado. Como ustedes saben, en la época de Fujimori se disminuyó esta compensación por tiempo de servicio de un sueldo completo por año a 12 sueldos máximo que se dé a un trabajador, así trabaje 20, 25 años de servicio. Se está pensando disminuir al 50% de esta compensación, vale decir, en vez de 12 sueldos, 6 sueldos. Se está pensando también eliminar el 10% de utilidades que tienen los trabajadores en las empresas privadas. Por ejemplo, un compañero minero nombrado en planillas, no aquel que está contratado, tiene derecho a recibir de todas las utilidades al año de una empresa el 10%. Hay casos de mineros que al fin de un año, de un ejercicio presupuestario del año de la empresa, adquieren 20, 30 mil soles por la ganancia que tienen en los últimos años esta empresa. Pues eso se empieza a eliminar. También se está pensando incrementar un punto más al impuesto que pagamos o nos descuentan por salud. Esto se está extraoficialmente informando en algunos lugares y queremos alertar, compañeras y compañeros. Finalmente, queremos invocar, llamar a todos ustedes, a todas sus compañeras, compañeros, del fortalecimiento del sindicato. No permitir su división, su debilitamiento. Porque los trabajadores tenemos una herramienta que es el sindicato frente a todos estos atropellos. Y si nosotros no fortalecemos el gremio, el sindicato, van a venir estas medidas. Incluso hay que hacer una autocrítica. Algunas centrales. ¿Por qué el gobierno está avanzando en todas estas reformas contrarias a los trabajadores? ¿Por qué? Porque estamos dispersos. Estamos cada uno por su lado. Y esto no es correcto, no es conveniente. Quiero terminar señalando, compañeros y compañeros, que la CITE en su último congreso ha acordado impulsar la central unitaria de los trabajadores estatales en el Perú. Somos cerca de 1 millón, compañeros, de trabajadores estatales en el país. Qué bello, qué digno sería de que ese 1 millón estemos organizando una central y hagamos respetar nuestros derechos. Los trabajadores del sector estatal podemos poner en jaque a un gobierno, compañeras y compañeros, pero no lo podemos hacer porque estamos dispersos y divididos. Este llamado de la CITE, compañeros, le invocamos a ustedes, lo tomen en cuenta y poder, repito, fortalecer el sindicato y luchar por la defensa de nuestros derechos. Muy agradecidos, compañeras y compañeros, por habernos escuchado. Juan Contreras. Bien, vamos a darle paso enseguida al doctor Vicente Gómez, que viene de servir, la abogada sobre la reforma del servicio civil, ley la 30.057. Lo recibimos también con los aplausos, por favor. Vamos a indicar correspondientemente, compañeros, cabe la aclaración que se les ha entregado unos papelitos para hacer las preguntas correspondientes. Este no es un debate. Correspondientemente, al finalizar la
las respuestas serán absueltos. Doctor. Buenos días, como ya lo mencionaron, mi nombre es Vicente Gómez y es un placer el día de hoy estar aquí presente con ustedes. Reciban de parte del doctor Juan Carlos Cortés un cordial saludo. Para empezar, una breve aclaración. Esta es una charla informativa. No vamos a poder hablar de las cosas que podrían ser o serán a futuro, sino de las cosas que son actualmente y qué es lo que contiene la reforma del servicio civil el día de hoy. Para empezar, siguiente por favor. Tenemos 3 puntos de agenda para la charla informativa del día de hoy. El primero es hablar de cuáles son los objetivos de la reforma del servicio civil, cuáles son las características de esta reforma y cuál es el procedimiento para el tránsito de las entidades. ¿Se me escucha bien? Sí. Para nosotros hablar de los objetivos de la reforma, tenemos que contextualizar qué problemas busca enfrentar la reforma del servicio civil, frente a qué es que se da este escenario y esta ley 30.057. Siguiente, por favor. Uno más. Actualmente, el día de hoy, existen muchos regímenes de vinculación entre los servidores públicos y el Estado. Tenemos, por ejemplo, el régimen CAS, el régimen 276, el régimen 728. Y esto trae consigo una serie de inequidades. Por ejemplo, personas que realizan las mismas funciones en una entidad reciben ingresos distintos por el régimen laboral. Por ejemplo, una secretaria 276 con ingresos promedios de 1.000 soles y una secretaria que realiza las mismas funciones con un sueldo promedio de 2.500 soles. La distinción, el régimen laboral. ¿Esto qué crea? Un mal clima laboral, porque ella gana más que yo si realiza las mismas funciones. Además, hace complicado gestionar el sistema de recursos humanos. Para el pago de remuneraciones, para el pago de ingresos de los trabajadores 276, se tiene que lidiar con más de 400 normas legales que te dicen cómo se le debe pagar, montos pequeñitos que muchas veces no tienen carácter remunerativo. Así también tenemos que existe una gran contratación temporal, y esto que trae consigo una suerte de incertidumbre. El próximo mes me renovarán, no me renovarán, me volverán a contratar el siguiente año, y yo no cuento con certeza respecto a ese escenario. Así también existe una falta de carrera pública. En el caso del régimen 728 no está prevista la carrera pública. Así tenemos personas que tienen 10, 15, 20 años realizando las mismas funciones sin la posibilidad de progresar. En el régimen CAS tampoco se contempla. Y en el régimen 276 ha sido detenida desde las décadas de los 90. Existe también falta de continuidad en las políticas públicas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, cambia el alcalde de una municipalidad distrital y cambia el 20 o 30% del personal. Entonces, el personal primigenio tenía ya planificadas ciertas obras y tenía ciertos objetivos que consideraba importantes. El nuevo personal podría no considerarlos de la misma manera. Entonces, o se ejecutan mal las obras o no se ejecutan. Finalmente, frente a todo esto, ¿quién es el afectado? El ciudadano, todos nosotros. Siguiente, por favor. Es en ese escenario que la reforma es que el Estado lanza y promulga la ley del servicio civil, la ley 30.057, que tiene los siguientes objetivos. El primero es el profesionalizar el servicio civil. ¿Pero qué entendemos por profesionalizar? No significa que yo deba contar con títulos o grados académicos, como actualmente se necesita en el régimen 276 para progresar. Nosotros entendemos en la reforma que profesionalizar significa que el puesto esté ocupado por la persona más idónea. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura necesita un guía turístico para las zonas altoandinas de la ciudad de Cusco. Y se presentan 2 personas al concurso. Uno, que es de Lima, recién egresado de la carrera con título profesional de hotelería y turismo, y otra persona que es oriunda de la zona, toda su vida ha crecido y conoce al revés y al derecho el lugar. La pregunta es, ¿quién es más idóneo para el puesto? ¿Quién podría desempeñarse mejor como guía turístico? Evidentemente, la persona que es oriunda de la zona. Eso es lo que nosotros entendemos por profesionalizar en la reforma del servicio civil. Un siguiente objetivo es terminar gradualmente con el desorden que hemos mencionado.
las 400 normas que hacen ineficiente la gestión de recursos humanos, pero es una reforma gradual, porque es imposible, tanto fiscalmente como técnicamente, poder llevarla a cabo en un solo año o en un solo momento. También tratamos y se prevé la consolidación del sistema de gestión de recursos humanos y de las personas. Esto significa que esta reforma busca modernizar el Estado, y para eso más adelante se explicará que en las etapas para que las entidades pasen al nuevo régimen hay una específica que contempla cómo es que una entidad puede mejorar procedimientos, servicios de atención y demás. Siguiente, por favor. Características. Ahora vamos a hablar acerca de las características de la reforma del servicio civil. Siguiente, por favor. Una primera característica son los pilares en los cuales se sustenta la reforma. El primero de ellos es el mérito, y mérito significa merecer algo, ser merecedor de. Pero el mérito no solo está previsto en el acceso al servicio civil, sino para recibir las capacitaciones, para poder ascender en la carrera. El mérito va a estar presente en todas las etapas de vinculación entre los servidores y el Estado. También se prevé como un pilar de la reforma la igualdad de oportunidades. Y un claro ejemplo de ello es, por ejemplo, hoy en día, ¿quién tiene acceso a la capacitación? La realidad es que solamente los elegidos, los altos funcionarios. Y la pregunta es, ¿ello debe ser así? ¿Es correcto que solamente a través de, en la mayoría de los casos, la dedocracia o el amiguismo permitan el acceso al régimen del servicio civil o al servicio público? La verdad es que no. La ley del servicio civil contempla una serie de reglas y pautas objetivas para poder garantizar la transparencia de esto y así la igualdad de oportunidades. Finalmente, se establece como un pilar la gestión de acuerdo a metas. Y esto es muy importante porque va de la mano con el tema de la modernización. Pero ¿qué debemos entender por gestión de acuerdo a metas? Un ejemplo es, yo deseo inmunizar contra la influencia a los niños de la ciudad de Puno. Una forma es, bueno, me propongo hacerlo y contrato personal sin saber realmente cuánto personal necesito, y es muy distinto yo, que conociendo el número total de niños, gestionar el personal necesario para cumplir esa meta. ¿Esto qué significa? Que gracias a la gestión de acuerdo a metas se va a hacer un mejor uso de los recursos públicos. ¿Y qué son estos recursos públicos? Es el dinero de todos nosotros, que como ciudadanos queremos que se les dé el mejor uso. Siguiente, por favor. Otra característica de la reforma del servicio civil es que es integral, porque no solo busca solucionar los deberes y derechos de los trabajadores públicos, sino que es una oportunidad de mejora para modernizar las entidades públicas. Por ejemplo, las oficinas de recursos humanos muchas veces se centran solamente a gestionar planillas, cuando estas oficinas gestionan el elemento más importante del Estado, que somos las personas. Entonces, la ley del servicio civil refuerza las tareas de las oficinas de recursos humanos para que a través de ellas se pueda realizar realmente las capacitaciones, evaluaciones transparentes. También se prevé... Sí, siguiente, por favor. También se prevé que esta es una reforma gradual e irreversible. Como lo mencionó un compañero en alguna oportunidad, ¿cómo nos comemos un elefante? De a poquitos. Esta es una reforma que por lo amplia y por su envergadura se va a llevar a cabo progresivamente en el tiempo. Sería imposible que las más de 2.500 entidades de las cuales somos parte pudiesen pasar de un solo golpe a la reforma del servicio civil. Un elemento y una característica muy importante de esta reforma es que es completamente voluntaria. Si yo soy personal 728-276 y no deseo pasar al nuevo régimen, pues no pasa absolutamente nada. Si yo veo que los beneficios no me convienen, pues me mantengo en mi régimen bajo mis propias reglas. Esto es muy importante aclararlo, porque si bien que se menciona que la reforma en el plazo de máximo de 6 años todas las entidades van a ingresar al nuevo régimen, iniciar el proceso de tránsito, no significa que las personas